Bueno, mi nombre es Mónica Correia Nobre y soy la directora y la fundadora de esta escuela que es la Escuela Astroflor, que es una escuela de astrología, de meditación. Empecé en el año 2000, así que acá estoy y me especializo en la parte astrológica que tiene relación con lo karmático. El karma, lo que es la manifestación del karma y la evolución de las personas a través de las experiencias de estar vivo, por decirlo así, ¿no? O sea, entiendo la astrología desde un lugar espiritual, absolutamente. Por eso, la charla de hoy es sobre el camino que hacemos como humanidad a través de los nodos lunares. Vamos a poner un poco más afuera, si se quiere, de la cosa personal, aunque obvio que tenemos los dos niveles, ¿no? El nivel que está relacionado con lo colectivo y lo personal. Entonces viajamos en el dragón, esto de viajar en el dragón, recordando que así era como lo llamaban la cola y la cabeza del dragón al nodo sur y al nodo norte, que tiene que ver con, por un lado, los movimientos de una parte, que es la luna, que obviamente que desde la astrología espiritual la luna es el alma, y el sol que representa la conciencia, en cuanto a esto y trae referencias, si se quiere, al proceso terrestre, ¿no es cierto? O sea, es la conciencia, el sol, el espíritu, la luna, el alma, la memoria de varias encarnaciones, que es lo que nos trae esos hábitos que tienen relación con la luna, y esta confluencia. Quiero hacer un alto para darle las gracias a todas las personas que hacen, no solo la ALICA, sino todos los que están participando. También a todas las personas que hacen estas imágenes tan lindas y que me ayudaron, sin saberlo, a preparar esta presentación. Entonces, a nivel personal, como les decía, los nodos en astrología kármica hablan del karma, claro, y muestran ese recorrido que tiene que ver con salir del nodo sur y del nodo norte, que habitualmente se lee así directo y que en realidad en astrología kármica tenemos como un ojo más mañoso, si se quiere, y no es solo salir del sur, ir hacia el norte, sino que también suelen estar los dos nodos activos o estar activo el sur, o sea, hay mucha cantidad de posibilidades dentro de la astrología kármica respecto de cuál es el nodo que está. Ahora, claro, el nodo sur es un lugar importantísimo porque, como escuchaba hace un rato, la memoria, claro, es ahí porque venimos ejerciendo las cosas o en diverso en esa encarnación anterior con la energía del nodo sur. O sea que cuando nos acostumbramos a hacer algo desde un lugar, no solamente, digamos, nos traemos las cosas buenas, sino que también los vicios. La idea de, sobre todo cuando el nodo sur ya no está más activo, es empezar a abandonar esos vicios que en su momento fueron necesarios para poder desarrollar una vida, una encarnación, pero que ahora ya no tienen ese nivel de importancia. Ahora, hay algo interesante en los nodos, porque el paso del tiempo es a nivel de o sea, nosotros vemos el paso del tiempo en este orden astrológico que conocemos, el Sol, la Luna, todo se desarrolla en este orden astrológico. Sin embargo, los nodos no van así, no van así. Y hablan de una cuestión que tiene que ver más con lo planetario, con las cuestiones de la humanidad. Los nodos se mueven igual que se mueven, o sea, las eras astrológicas, o sea que van al revés, de alguna manera muestran el movimiento del cosmos y nos traen una reflexión sobre el proceso de la humanidad, o sea, sobre el movimiento evolutivo de la humanidad. La cuestión de si entendiendo los nodos como un recorrido, como una flecha, justo estamos con la flecha de Sagitario, ¿no?
entendiendo los nodos como un recorrido, saliendo del nodo sur y yendo hacia el nodo norte, los vicios del nodo sur, incluso a nivel de la humanidad, son los que están más fuertes, por decirlo ahora, desde que entraron los nodos en Sagitario, Géminis, ¿no es cierto? Desde ese momento. Ahora vamos a ver las condiciones en las que entraron. Pero acá tenemos un poco de los vicios con los cuales nos estamos moviendo a nivel humanidad. Cada uno de nosotros sabe dónde esto le pega un poco más o un poco menos, pero esto es algo que tiene que ver con la división, ¿no es cierto? La élite o la cuestión de la supremacía social o cuál es la religión que marca, o sea, quién es el que está gobernando, incluso a nivel de los distintos ismos. Por eso hay dentro de los vicios de Sagitario muchas cosas que son de carácter político-religioso y que es parte del dilema actual. Los ismos y el fanatismo respecto de todas esas, o sea, asociarse o identificarse por completo con una teoría, por decirlo así, es parte del tema con el que estamos conviviendo o que venimos arrastrando. Porque si bien Sagitario tiene que ver con esta búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de la verdad secciona la verdad, porque es imposible tomarla por completo. Ahora, en esa seccionar se cree o se identifica completamente y le empiezan todas estas cuestiones, ¿no es cierto? O sea, se cree superior respecto de lo que piensa, se cree, digamos, que esas cosas que a lo que se remite, todo el sistema de creencias, la filosofía, lo religioso, lo político, lo ideológico, o sea, está sumamente inmerso en una cuestión, en una ideología, y no puede tomar otras. Ese movimiento es genial, porque nosotros salimos de ahí, de estar a lo mejor encerrados en una ideología, para entrar en el movimiento de la flecha. El arco representa lo geminiano, o sea, la capacidad de abrirse como en un abanico y tomar distintos puntos de vista. Ahora, volviendo a los dones, porque los dones de Sagitario son un montón, tiene que ver con esto de custodiar la información. Escuchaba hace un rato esta cuestión de que podrían aparecer mentiras, porque uno de los vicios de Géminis, mentiras en los informativos, digamos, en las noticias, o sea, todo lo que son las falsas informaciones, claro que puede aparecer. Ahora, a nivel personal, cada uno de nosotros tenemos como esa búsqueda también de la verdad última, y de ahí venimos. En esa búsqueda desesperada nos terminamos enganchando también en esas ideologías que creemos verdaderas. Desde la lógica, digamos, más importante de Sagitario, Sagitario es como si estuviera más allá de todas estas ideologías que son muy humanas, y el trabajo de los señores de Sagitario, cada uno de los signos del zodíaco, es una entidad que tiene adentro, digamos, muchas personas, por decirlo así, ¿no? Estos señores del zodíaco que son los maestros del signo, son los guardianes de la información, y son los guardianes más que nada del uso de la verdad y la verdad última, que tiene que ver con esta justicia que se refiere a Sagitario, y que es algo como muy parecido, podríamos hablar de como algo tipo los 10 mandamientos, ¿no? Como cosas básicas que desde lo ético, desde la justicia, desde la lógica, permiten que los humanos coincidan, más allá de las ideologías y de las religiones, con una verdad última que está escondida con distintas palabras en todos los tipos de culturas y
de religiones y de políticas. Cuando miramos entonces, salimos como de un medio cerrado, porque es mejor de otras realidades, porque se pone muy cerrado, Sagitario puede ponerse muy cerrado, y vamos hacia Géminis, que tiene que ver con el espacio de la curiosidad y del conocimiento del vínculo con el otro. Géminis en sí mismo es un signo muy interesante. Acá les puse los vicios y siempre se representa con esta cuestión de los dobles, de los dos hermanos. Los vicios que van a estar ahora, que tiene ira, y también con la tristeza. La tristeza, la depresión, que es algo bien común en este eje Géminis-Sagitario, ocurre por falta de enlace con lo supremo en general. O sea, cuando Sagitario pierde ese enlace con lo supremo, o Géminis no está conectando con lo alto, irremediablemente se deprime. Ahora, acá cuando sacamos a los cielos, y si miramos dentro de lo que son las distintas historias o mitos de los gemelos, tenemos mucho de pelea entre esas dos partes, incluso en la espiritualidad, cuando pensamos que tenemos que matar al ego y ese tipo de cosas. Géminis tiene espiritualmente el trabajo de la unión entre el yo inferior y el yo superior. Y hay un movimiento que tiene que ver con lo espiritual en absoluto y darse cuenta de esto de cómo todo está enlazado. Acá pensando en que Sagitario, o si tomamos que Sagitario es los 10 mandamientos, o representa como un extracto de esos 10 mandamientos, ¿no es cierto? Como de reglas, que hay una que al bajarlo a Géminis nos está haciendo, nos remite directamente a esas palabras de Jesús. Pienso en que todo ama a tu prójimo como a ti mismo, y que tiene que ver con una lógica geminiana de la horizontalidad y de darse cuenta de lo que le haces al otro, te lo haces a vos. Ese trabajo incluye la cuestión de las ideologías, porque en Géminis Sagitario hay un trabajo de bajar la información que está en esos sistemas de creencias enormes y hacerlo propio. Decir, bueno, de todas estas ideas, puedo conectar cuál es la mía, cómo es mi forma de ver el mundo, cuál es lo que para mí es importante. Entonces, ese es el trabajo individual. En lo colectivo tenemos un contacto enorme ahora por las cuestiones, más que nada, yo creo, de las cuestiones de generar contactos políticos o nuevos acuerdos sociales con este eje. Volviendo a los dones de Géminis, la integración entre esas partes y la completud es lo que hace que Géminis pueda hacer puentes, y este es un momento de hacer puentes totales. Los links o los puentes que están dibujados mismo en la imagen del símbolo de Géminis, vinculan cosas que muchas veces parecen que no podrían estar vinculadas, y hace a lo ético incluso. O sea, cuando sumamos los distintos, si ponemos muchos símbolos de Géminis uno al lado del otro, aparecen irremediablemente las cuestiones o sea, el dibujo habitual del código genético. Y en este momento, ese código genético, lo que nos hace humanos, lo que nos contacta con el otro, lo que nos conecta de alguna forma, está a través de los genes. E incluso tenemos toda la cuestión de las vacunas que tienen información genética. O sea, hay mucho de esto dando vueltas, y pienso que es constructivo igual. O sea, vamos a ver grandes cambios en ese.
Ahora, evolutivamente, estamos tratando de entender lo fraterno. A nivel espiritual, estamos tratando de ver lo fraterno. Para las leyes del karma, la parte que toca Géminis es lo que se llama la ley de conexión, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. O sea que todo está conectado y lo que le hago al otro, me lo hago a mí. Y que tengo que amar al otro como me amo a mí. Es una básica, como un resumen básico de un montón de reglas. Decimos, bueno, si en Sagitario tenemos 10 movimientos, en Géminis tenemos uno solo. Hacé de cuenta que soy yo. O yo tengo que hacer de cuenta que sos vos. Entonces es lo mismo, somos lo mismo, vos y yo, somos iguales y todo está interconectado. Y lo que pasa por un lado ocurre también en el otro. Acá les traje un poco, vieron que trabajo también con la parte de esotérico, lo que sería todos los lemas de Géminis, y Géminis que muchas veces se enreda en las dualidades, le presenta a la vida la información de la dualidad. En Géminis se realiza la integración de los yoes. Entonces, contactamos a través de Géminis con nuestras propias voces internas que dicen cosas distintas. En la medida en que estemos más integrados, internalizamos esas voces y entonces aparece como la cuestión del iniciado, el trabajo espiritual importante. En ese que dice acá como, estos son los lemas que Alice Bailey nos dejó, ¿no es cierto? Reconozco a mi otro yo y en la declinación de ese yo crezco y resplandezco. Ese lema, que es el lema que tiene que ver con la parte elevada de Géminis, la vibración espiritual de Géminis, y esos dos yoes y la declinación de uno respecto del otro, tiene que ver con el trabajo entre el ego o el yo inferior y el espíritu o yo superior. Y a medida que el ego baja su tamaño, por decirlo así, se queda fagocitado, pienso yo, por el yo superior, entonces irremediablemente aparece esa genialidad que tiene Géminis, esa genialidad por la integración de las cosas. Pero es un trabajo que, aunque no seamos de Géminis, estamos haciendo ese trabajo. Ahora, claro, cuando estamos en el plano más terrestre, lo que pasa en Géminis es eso que es la inestabilidad. Y la inestabilidad es esa búsqueda permanente de una verdad desde una parte curiosa, por eso se lo acusa después de superficial, mientras va juntando o reuniendo todas esas voces internas que Géminis tiene. La entrada del nodo en Géminis fue muy interesante porque estábamos viviendo esta conjunción tan intensa y teníamos, o sea, como parte de la configuración por el quincuncio que hacía, para llegar a Géminis había que integrar todo esto que estaba pasando en Capricornio. Es como decir, bueno, esto, los quincuncios, que son dolorosos, que nadie los quiere, digamos, pero representan ese desafío de integración, estaban ahí con todo lo que tiene que ver con la pandemia y las cuestiones restrictivas respecto de la pandemia. Y acá hay otro tema importante, porque todos estos planetas, Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio, facilitan el autoritarismo de una manera aberrante a niveles políticos, y Géminis Sagitario venía a abrir un nuevo canal de diálogo, que todavía está en eso, donde haya que encontrar nuevos acuerdos para moverse dentro de esos niveles, los niveles de la pandemia y demás. Y por otro lado, Sagitario representa los derechos humanos. Y Géminis representa a los humanos. O sea, la cuestión fraterna, incluso el Día de los Derechos Humanos está dentro
de este eje, o sea, se festeja dentro de Sagitario-Géminis, porque no hay forma de que venga de otro lado. Y esto hablando de cosas que coincidimos los humanos en el planeta y decimos, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en avanzar respecto de este tema. Acá entonces aparece, empieza la entrada de los nodos en Géminis con el quincuncio, y cuando ocurre el primer eclipse del Sol, que es el 20 de junio, se manifiesta este enlace con lo que estamos viviendo y con lo que veníamos viviendo, porque el Sol ya está en el signo de Cáncer, o sea que está en el momento del solsticio, que naturalmente es un portal. O sea, hablaban antes otros astrólogos también, y siempre estamos viendo que obviamente los eclipses son puertas, pero acá es una puerta dentro de otra, porque tenemos inevitablemente la puerta del eclipse más el solsticio, que para esta parte del mundo del sur es el Inti Raymi, muy cerca del Inti Raymi. Entonces, en ese portal ocurre el eclipse y trae a colación, obviamente seguimos con el quincuncio. Pero lo interesante es que 6 meses después, a la entrada del nodo de Géminis, estamos hablando del inicio del nuevo tiempo. Y acá siempre estamos alineados con el centro galáctico en esta parte del año, el 19 de diciembre. Por eso Alice Bailey habla mucho de estas dobles puertas en Sagitario. Una puerta que tiene que ver con la información que viene del centro de la galaxia, y la otra que es el portal digamos, del invierno de Capricornio, del solsticio de Capricornio. El 19 de diciembre, entonces, todos los años pasa esto, el 19 de junio. Por eso es interesante que el eclipse ocurrió el 20 de junio, o sea, estábamos ahí, adentro de esa puerta. Se dice que el centro galáctico está en el 28 de Sagitario, entonces tenemos justamente este movimiento. Y esta portal es esta apertura, este pulso de información que se suma a, o sea, por un lado, entrar a hacer nuevos acuerdos, tomar la información que viene como un pulso desde el centro de la galaxia, hacer algo con eso, con la realidad, aparte, inquietante de la pandemia y todos los atropellos a partir de ese movimiento. Como les decía, 6 meses después de ese momento donde aparece el pulso, comienza el nuevo tiempo, el tiempo de Acuario, con la conjunción de Júpiter y Saturno, que abre el ciclo en uno de los espacios más sagrados del zodíaco, que es el cero de Acuario. El cero de Acuario es un lugar especial porque, evidentemente, cuando ordenamos los regentes tradicionales sin poner los nuevos planetas, nos quedan todos desplegados desde ese cero de Acuario, ordenados en sus órbitas por los lugares correctos, digamos. O sea, es muy fuerte ver eso, porque cuando hablamos desde el espíritu de la necesidad de volver a la fuente, resulta ser que la fuente es el cero de Acuario, porque desde ahí aparecen desplegados todos los planetas ordenados y parecería como el camino o el lugar hacia donde tenemos que volver, ¿no es cierto? Esta fuente, el aguador, que siempre tiene su fuente justamente en la imagen Acuario. O sea que este nuevo tiempo viene a marcar la información también de la búsqueda de una verdad personal, porque eso es Géminis, respecto de la verdad más grande, la búsqueda de nuevos acuerdos a nivel planetario para lograr llevar adelante, respetándonos, estas cosas que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Cómo hacemos esos nuevos acuerdos en un tiempo que es completamente
impreciso. Entonces acá, desde ese lugar de Acuario, desde este lugar de la conjunción de Saturno en Acuario y Júpiter, que Júpiter es el regente esotérico de Acuario, con lo cual incluso hay fiestas que se celebran de bendiciones, de momentos de neutralidad entre los dioses, digamos, enojados y los ángeles, los demonios y los ocurre siempre en la India cuando Júpiter entra en Acuario. Y ese movimiento, ese reconocimiento de que Júpiter es el regente esotérico de Acuario, que trae una verdad que está más allá de la verdad de los hombres, por decirlo así, que es un poco el Júpiter en Sagitario, nos baja una información de un tiempo nuevo, muy intenso, en cuanto a lo imposible de predecir. O sea, tenemos por un lado las manifestaciones de Géminis, que tiene que ver con estos movimientos que no se pueden controlar, y por el otro lado, las manifestaciones de Acuario, que tampoco. O sea, la inestabilidad, tanto geminiana durante estos tiempos como acuariana, se suman tanto en lo colectivo como en lo personal. Eso me parece que trae, acá les hice como un resumen de las semillas que yo creo que se están plantando ahora con esta entrada y que se van a desarrollar a lo largo de los 20 años que dura el Catún. Pero pienso que durante ese tiempo se van a desarrollar estas nuevas cosas, ¿no? Nuevos acuerdos, nuevas formas de comunicarse, de sostener la información, nuevas políticas a nivel planetario, y por otro lado, la necesidad de cada uno de nosotros de tener un pensamiento independiente, que eso la verdad que es una virtud, pienso que es algo, una de las más grandes virtudes de Géminis, es esa exploración, esa capacidad de meter las narices en distintos lugares y no identificarse a lo mejor con ninguna. Ese pensamiento independiente que está dispuesto a cambiar y a moverse de la dureza y la rigidez digamos que nos llevó a la instancia anterior en Sagitario. Ahora es el momento de hacer las preguntas. Para el que quiera hacer las preguntas por el chat, por favor. Y lo que pasa es que capaz que lo hablé muy rápido, ¿viste? ¿Qué es el Catún? El Catún es el nombre un nombre maya que tiene un ritmo de conjunciones. Acá parece que varios no sabían lo que es. Yo muchas veces hago eso, que doy por sentado cosas como que todos saben. Es el espacio de cada 20 años ocurre la conjunción de Júpiter con Saturno, y marca un tiempo social de cambios. Por eso que fue justo el 20 de diciembre de este año pasado, 2020, se identificaba como el cambio de era o el famoso fin del mundo de los mayas, que anteriormente lo habían marcado como en el año 12, pero en ese año no había una conjunción, no estaba esta conjunción tan importante de Júpiter y Saturno, que no pasa tan seguido, o sea, pasa cada 20 años y inaugura ahora un nuevo tiempo porque empieza en aire y venimos de salir de varios ciclos, como de 200 y pico de años, de ciclos de tierra, donde lo que ocurre en los catunes es que hay como un cambio de conciencia en lo colectivo, en la humanidad, y ese cambio de conciencia tiene que ver, en este caso, salir de un ciclo de tierra y entrar en el ciclo de aire, donde en el ciclo de tierra los valores, lo económico es lo que importa, digamos, la tierra como propiedad, y ahora está en un ciclo aire donde la información, el intercambio, las relaciones sociales, los vínculos con las personas, las redes sociales, son como lo que importa.
Las libertades individuales es lo que importa. Es como una especie, tenemos ahora un momento similar, por decirlo, sí, similar a la Revolución Francesa. O sea, un momento donde después de una gran represión, que es parte de lo que está pasando ahora, empieza una gran apertura o esa búsqueda de esas libertades individuales, y es un cambio de era totalmente como dejar el feudalismo, o sea, hay procesos muy, muy fuertes en el camino. Y en eso estamos empezando. Entonces, la inestabilidad, no solo por el hecho de que estamos con el nodo en Géminis y podemos percibir en Tierra, como les decía recién, que todo está muy inestable, sino que estamos en un ciclo Acuario, y Acuario se caracteriza por sus cambios radicales, o sea, esto de subir y bajar. Entonces, estamos ahora abriendo a un tiempo que empezó recién en diciembre y justo en el siguiente, o sea, empezó enfrente del primer eclipse que se creó con los nodos en Géminis Sagitario. 6 meses después empieza el Catún, entonces está todo como por hacerse de alguna manera, desde lo que tiene que ver con los enlaces entre las personas, la capacidad de crear nuevas fuentes de energía, nuevos acuerdos entre las personas, que todo sea más horizontal, como el valor del horizontal sobre lo vertical. Eso tiene que ver con... Acuario es muy democrático, si se quiere, y Géminis es todos somos hermanos, entonces entre los dos es difícil, es un momento medio anárquico, que es de alguna manera el resultado de la represión, ¿no? Después viene como un momento revolucionario, la búsqueda de cada uno. Se debe tomar en cuenta a Leo. Sí, o sea, Leo, viste, Leo Acuario, así como Acuario es como un lugar muy, muy importante en la construcción del universo, si podemos ver la construcción de donde nosotros tenemos nuestra experiencia. Leo es el individuo viviendo la experiencia. O sea, podríamos entenderlo como si Acuario fuera el software donde vivimos y Leo somos los individuos que somos nosotros. Es ese contacto del yo, esa conciencia del yo. El nodo siempre está retrógrado y circula, el significado es muy importante a nivel evolutivo, porque, o sea, las eras astrológicas van en sentido retrógrado. Vieron que estábamos en Piscis, cuando empieza la era cristiana, es Piscis. Ahora estamos por entrar en Acuario, algunos dicen que ya entramos, los astrónomos dicen que todavía faltan unos años, pero la energía de Acuario, o sea que vamos en sentido retrógrado, igual que como van los nodos. Entonces los nodos marcan esa información, esta cuestión de ir subiendo desde la parte más, vieron que entran por el grado 29, y cuando estamos en el grado 29, 28, 27, decimos que las cosas están fuera de control, ¿no? O sea, son esos grados kármicos, grados altos, que traen muchas consecuencias. Entonces, de alguna forma los nodos que tienen que ver con el karma, entran por ahí como mostrando las circunstancias, las condiciones que teníamos antes de este proceso. Como decir, bueno, ¿con qué cuestiones vengo a armar yo esta cuestión? Por eso es muy importante el primer eclipse que ocurre, porque las condiciones previas involucran a este quincuncio con Saturno, Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio. O sea, el resultado es que
el resultado visible de la entrada de un nodo es que todas las circunstancias que nos trajeron hasta acá están descritas en ese momento. Y a partir de ahí tenemos que hacerlo evolucionar. O sea, toda la evolución dentro del trabajo de los nodos empieza desde la complicación, que son esos grados incontrolables, hacia lo supremo, que sería ese grado 0 justo antes de cambiar al siguiente signo nodal. Una pregunta mía. Dale. Si cada uno tiene los nodos en determinados signos, ¿no? En su carta personal. Sí. ¿Cómo funciona los nodos en tránsito con relación a mis nodos natales? O si son como ciclos, o si es un aspecto general de la humanidad, o también es un aspecto individual. ¿Cómo combinas ahí las dos ópticas? Por un lado es un aspecto grupal, comunitario, de toda la humanidad que va, digamos, trabajando, como te describía recién, en busca de estos acuerdos. En lo particular es donde, en esas casas donde yo tengo en este momento el movimiento que viene de Sagitario a Géminis, yo tengo que tomar mi propia idea del mundo ahí en esa casa. Es como, ¿qué pienso yo de las cosas en ese eje? Es donde está Sagitario, y cómo tengo que masticar mi idea propia es donde tengo a Géminis. Siempre tenemos misión ahí, y de la revolución solar, en donde nos sale el nodo, tenemos entonces la misión del año. Ajá. Es una misión de un año nada más. Decir, bueno, claro, qué sé yo tengo mi nodo siempre en tal eje, y en este año me toca en este otro eje. Entonces... Ya, es como la parte que te toca vivir ese año con relación al trabajo de los nodos, ¿no? Exactamente. Soltar apeos de acá, abrir cosas nuevas de allá, ¿no? Sí. Y ver, como decía Ezequiel, como en los eclipses, ver si te hace conjunción con algún planeta en tu cúspide, ¿no? Cosas así más personales. Claro. Es muy acotado, o sea, si bien el trabajo del nodo es amplio, porque vieron que con 14 grados de diferencia tenemos igual un eclipse parcial de Sol o de Luna. O sea que si eso es un fenómeno que podemos observarlo en el cielo y que hace su sombra en la Tierra, evidentemente en nuestras cartas también ocurre lo mismo. O sea que hay un orbe grande para tomar de influencia en el eclipse. Pero cuando es bien cercano, ocurren cosas más fuertes, por decirlo así. Sí, se materializan más intensas. Ajá. Sí. Qué bueno, porque como que es lo mismo, ¿no? Pero en dos temáticas que se complementan y también si se puede decir, son análogas, ¿no? La interpretación de los eclipses y los nodos. Sí. Aquí Carla dice, el nodo sur en un eclipse natal hace conjunción. Allá, si el nodo sur de un eclipse hace conjunción al nodo norte de su natal, ¿qué significaría en un eclipse? O sea, que es alguien que nació con eclipse lunar. Entiendo que es alguien que nació con eclipse, y ahora va a caer un eclipse ahí. Claro. Claro, o sea, nacer con un eclipse quiere decir que uno tiene mucho karma familiar. Claramente está involucrada la luna, el sol, hay un trabajo muy fuerte para hacer con la personalidad y con la familia, ya sea desde el rol del padre o de la madre, no importa, pero ahí es muy fuerte, con lo cual si aparece un eclipse sobre una parte de la carta que ya de por sí tiene un eclipse, entonces es como un momento de revelación de la oscuridad que tenemos escondida. Inevitablemente es algo que se va a poner sobre la mesa para ser trabajado.
sin miedo, porque la verdad que todas las oportunidades, o sea, la vida es para trabajar, ¿no? Y todas esas cosas que nos aparecen son desafíos que se supone que si nos dieron esta carta es porque podemos resolverlo. Con lo cual, con atención, mirar qué es lo que sale, porque es como la cajita de Pandora, y como estamos hablando de cosas antiguas de la familia, del lado de la madre, del lado del padre, pueden ser informaciones muy viejas, y cómo vamos a enfrentarnos con eso, ¿no? Creo que ese es el tema y cómo podemos resolverlo, porque evidentemente si nosotros tenemos el Sol, la Luna dentro de los nodos, estamos, o sea, si nacimos con el eclipse, hay un enlace del alma que está decidida, el alma estaba dispuesta a resolver esos asuntos. No, no es de casualidad, dijo, yo lo voy a hacer. Y Y esta ahí pregunta está. es parecida también porque dice, y cuando el eclipse cae en la revolución solar, es igual, o sea, debe caer en conjunción con el Sol o oposición al Claro, Sol. sí. Cuando justo en el día, o sea, cuando el eclipse es el día anterior o el día del cumpleaños, evidentemente es un año de resolver cosas del pasado, porque quedamos todo el año eclipsados, por decirlo así. Como un año donde hay que andar desenvolviendo paquetes de información que vienen de tiempo atrás y hay que hacerse cargo de eso. Y la energía de los quincunциos dice cómo se trabaja. Pasa que el quincuncio es una energía que si no le damos manifestación, queda inconsciente y nos enferma. El quincuncio, si pensamos en el origen del aspecto, el quincuncio sale desde el ascendente, pensándolo, va a la casa 6 o a la 8, o a la 8. ¿Viste? El ascendente, digamos, uno va para la 6, otro va para la 8, con lo cual, enfermo, sí. esa sería claro. Son dos casas que, sí, son dos casas que le dice la astrología tradicional, son dos casas maléficas, ¿no? Claro. La 6, la 8 y la 2. La 6 y la 8, si va del ascendente a 6 y 8, seguro que me enfermo, claro. o tengo que hacer, o sea, o lo transformo en legado, que la casa 8 también es el legado, o sea, lo tengo que transformar en legado, o lo tengo que trabajar para que no se me vaya, claro, para que no se me vaya el cuerpo. Sí. Bueno, así es. Ya estamos en la hora, casi. Sí. Entonces me gustaría que te despidas, des tus datos y agradecerte infinitamente. Gracias a todos. Sabes que soy tu fan número 1. y nada, te dejo con la palabra para que te despidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rica, la verdad, muchas gracias, me encanta esto que estás haciendo, como te decía al principio, y gracias a todos los que están presentes hoy. Y yo les dejo escrito ahí en el chat, me buscan como Astroflor, me van a encontrar en el Instagram o en la Astroflor, ya con eso ya me van a encontrar. ¿Y tu radio en WeTalker? En WeTalker, sí. Ajá, donde hablan de las misiones de los signos que tienen que ver con los trabajos de Hércules, que es maravilloso. Me encanta eso. Está bueno. Sí, están tan lindos los trabajos de Hércules. Ahí alguien preguntaba por qué se dice que Júpiter es el regente esotérico de Acuario. Por eso. Porque Acuario es la sabiduría, el aguador tiene que ver con la sabiduría, y Júpiter también es el planeta de la sabiduría. Entonces, tiene cosas que también las describió todas Alice Bailey, y que igual vienen de una sabiduría antigua, porque es de la India, por eso les decía que parte de este conocimiento, o estos festejos, estas bendiciones que se tomaban cuando Júpiter llega a Acuario, y que se hacen esos baños masivos, entrar al agua para recibir las bendiciones. Así que bueno, los aguas del Ganges. Los famosos Kumbamela. El famoso Kumbamela, exactamente. Muy bien.
Bueno, Así que entonces bueno, tú, termina. sí, no, no, nada, muchas bendiciones y muchas gracias. Ya. Bueno, Mónica, entonces un besito.